Hermanos, vamos a empezar este seminario, pero antes de empezar les quiero decir que esta investigación que estoy haciendo acerca de la familia, del hogar, de la educación, a mí personalmente me está trayendo bastante convencimiento, hermanos, de que necesitamos hacer reformas totales en nuestra vida. Y el único que nos puede ayudar a hacerlo es realmente Dios, solo Él. El título es la perspectiva de Dios en cuanto a la educación de los niños y la misión de los padres. Este seminario, este tema de hoy día, tiene el propósito de ver qué es lo que quiere que realmente los padres enseñen a sus hijos. Cómo Dios quiere que la educación se dé hoy en día para sus hijos. Vamos a recorrer un poquito a través del Antiguo Testamento cómo fue la educación del pueblo de Israel, y después vamos a continuar viendo a través de la actualidad hoy en día cómo es la educación. Y después vamos a continuar describiendo por qué la conducta de nuestros niños y jóvenes de hoy en día. Entonces vamos a empezar la educación del pueblo de Dios. Vamos a empezar en Deuteronomio 6:5, la palabra de Dios. Este versículo me llamó mucho la atención porque cuando estuve leyendo las Escrituras encontré este versículo en varias partes de la Biblia. Varias veces se repiten. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo especialmente, hermanos, se repite en Deuteronomio 10:12, 11:13, 36, y luego se continúa repitiendo en el Nuevo Testamento, en Mateo 22:37, Marcos 12:30, Lucas 10:27, y creo que en muchas otras partes más de la palabra de Dios. Qué interesante, cuando yo encontré esto dije: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo me dije, cuán importante realmente lo que nosotros le demos a Dios tiene que ser 100%. Dios nos pide que nuestro corazón salga al 100% para Él. Y eso es lo que vengo a decirles, ¿no? La educación del pueblo de Dios, hermanos, como ustedes ven ahí, empezó cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Ahí empezó la educación del pueblo de Israel. Tenía que hacerse muchas reformas. Y en Deuteronomio 11, 18 al 21, ustedes vamos a leer acá, justamente Dios dio algunas pautas importantes por las cuales el pueblo tenía que caminar. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Qué importante, hermanos, estos versos en las Escrituras, cuando nos dice completamente cuán importante. Ahí pasó algo con la pantalla. Oh, ya apareció. Cuán importante es que el pueblo de Israel tenía que escuchar la palabra de Dios y tenía que atarla, dice. Tenía que su palabra mostrarla en su alma, atarla como una señal en vuestra mano, dice, frontales en vuestros ojos. Y continuamos en Deuteronomio 31:12, cuando Dios dice: y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dios le dio la ley y Dios pidió que con todo su corazón se cumpliera, ¿no es cierto? Y aquí especifica a los varones
mujeres, niños y tus extranjeros, todos tendrían que estar incluidos en el aprendizaje, en la enseñanza de Dios. Tenía que eso quedarse en el corazón del pueblo de Dios. De esta educación, hermanos, de la educación divina que Dios les enseñó al pueblo de Israel, hubieron muchos frutos, pero aquí solamente les traigo para ejemplo solo uno. De la educación de divina tenemos varios ejemplos, como por ejemplo en la vida de Moisés, de Salomón, en la vida de Elías, de Eliseo, los profetas, en la vida de Daniel, como vemos aquí en Daniel 1:4. Nos dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Tenemos un hermoso ejemplo, hermanos, de la educación divina en la vida de Daniel. Ustedes ya saben la historia, no voy a pasar más tiempo explicándoles la historia. Saben que Daniel con sus 4 amigos llevados a Babilonia cautivos mostraron una conducta intachable delante de los extranjeros. Y el espíritu de profecía nos dice así: la atenta aplicación de aquellos estudiantes hebreos, Daniel y sus compañeros, bajo la instrucción de Dios fue ricamente recompensada. Mientras hacían diligentes esfuerzos para obtener conocimiento, el Señor les dio sabiduría celestial. El conocimiento que obtuvieron fue de gran servicio para ellos cuando fueron puestos en situaciones de apremio. El Señor Dios del cielo no suplirá las deficiencias que resulten de la indolencia mental y espiritual. Cuando los agentes humanos ejerciten sus facultades para adquirir conocimiento, para llegar a ser hombres que piensen con profundidad. Y continúa diciendo: cuando ellos, como los mayores testigos en favor de Dios y de su verdad, hayan vencido en el campo de la investigación de doctrinas vitales concernientes a la salvación del alma, para que le sea tributada gloria al Dios del cielo como ser supremo, entonces jueces y reyes reconocerán en las cortes de justicia, en los parlamentos y los concilios, que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el único Dios vivo y verdadero, el autor del cristianismo, el autor de toda verdad, que instituyó el sábado del 7º día, cuando se escuchaban los fundamentos del mundo, cuando las estrellas del alba alababan juntas y todos los hijos de Dios cantaban al unísono, pletóricos de gozo. Hermanos, ustedes saben que Daniel estuvo en una corte viviendo con un rey pagano, al servicio de un rey pagano. Pero en esta corte él mostró quién era el Hijo de Dios, un perfecto Hijo de Dios, porque ellos no se dejaron llevar por toda la riqueza y aún por toda la enseñanza que les dieron. Ellos no dejaron que los adoctrinaran, ellos se mantuvieron firmes, incólumes a cualquier cosa que los paganos querían implantarles en su corazón. Ellos no lo permitieron, hermanos. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Hermanos, ahora yo les pregunto, dice más tierna infancia, ¿a qué edad? ¿Qué edades son infantes nuestros niños? La infancia de nuestros niños. ¿A qué edad se estaba refiriéndose aquí el espíritu de profecía? ¿Alguna idea? ¿Cómo, hermano? Desde que nacen, dice el hermano. Exactamente, hermano. Ustedes sabían que usted ya tiene que empezar a educar a sus bebés desde el vientre de la madre.
Y de acuerdo a la psicología y el desarrollo humano, hermanos, la infancia es de 0 a 3 años de edad. Cuán importante, hermanos, que de 0 a 3 años usted le enseñe lo que nos dice aquí. Dice, enseñar a los hijos que la ley de Dios, su carácter, principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se graba en la mente y en el alma. De 0 a 3 años, hermanos, es la educación que se le debe dar a nuestros hijos. Pero ¿cuántos padres, muchos padres piensan que 0 a 3 años el niño no sabe nada, y como no sabe nada, los padres no se dedican a enseñarle ni a educarle, solamente le dan el cuidado que necesita, cambiarlo si está sucio, bañarlo, mantenerlo limpio y darle de comer, pensando de que a esa edad, como no entienden todavía nada, no les vamos a enseñar nada todavía. Pero muy equivocados, hermanos, porque de 0 a 3 años es la etapa, es el momento crucial, más importante en que los padres pueden afirmar en su mente las grandes verdades y principios de Dios. Y esto lo asevera el espíritu de profecía, y hoy en día la ciencia lo dice, es como un hecho que está haciendo hoy día en la actualidad, y los psicólogos lo afirman también. Entonces, hermanos, la infancia de 0 a 3 años es bien importante. Cuando el pueblo salió de Egipto, ustedes ya saben, de acuerdo a las escrituras, se pusieron reyes, vinieron los jueces, hubo guerras. Finalmente, por tanto pecado, Dios los castigó y los mandó en cautiverio a Babilonia, y allí fue Daniel. Pero, ¿qué pasó después de que ellos salieron de Babilonia? ¿Qué pasó con la educación? Recuerden que en Babilonia el pueblo de Israel había empezado a adoptar, ¿qué cosa? Costumbres paganas. Muchos de ellos dicen que se habían casado con extranjeras paganas, y habían adoptado muchas costumbres paganas, especialmente religiosas. Y ese pueblo, hermanos, salió de Babilonia. En el deseo de reformar y volver al camino de Dios, empezaron a hacer las reformas ahí. Así como estábamos estudiando en la mañana en la escuela sabática, se hicieron reformas, ¿no es cierto? El profeta Esdras y Nehemías hicieron reformas. Bueno, el espíritu de profecía nos dice en el deseado de todas las gentes, después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Claro, la habían perdido y entonces todos estaban preocupados, volver a los caminos de Dios. Por todo el país se erigieron sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia, juntamente con las artes y las ciencias. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿establecer escuelas era el propósito de Dios? ¿Que hagan escuelas ese era el propósito de Dios? Bueno, en el afán de restablecer la religión, hicieron escuelas. Pero estos medios, dice, se corrompieron. Quizá al principio tuvo un propósito muy bueno, pero después con el tiempo se fue corrompiendo. Durante el cautiverio muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre pueda salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. ¿Qué cosa había adoptado el pueblo de Dios? Dice salvación por medio de sus obras. Y hasta ahora no se predica eso, hermanos. En muchas iglesias protestantes se predica salvación por medio de las obras. Y el pueblo judío hasta ahora, en la actualidad, todavía tienen ese principio, salvación por obras. Pero lo más triste, hermanos, es que dice, donde quiera que se adopte, dice,
los hombres no tienen defensa contra el pecado. En Deseado de todas las gentes, en la página 26. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen. ¿Cuál era la verdadera educación? Buscar a Dios. Esa era la verdadera educación que los padres tenían que dar. Bueno, al menos los maestros que estaban ahí enseñando en esas escuelas tenían que enseñar eso, buscar a Dios. Pero lamentablemente no, porque la tradición había suplantado, dice, a las escrituras. Y los jóvenes no estaban siendo preparados para eso. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante, que no podía ser reconocido en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios, no oían su voz que hablaba al corazón. Hermanos, yo les digo, esa educación, ustedes lo ven hoy en día. La educación en nuestras escuelas es así. No estamos con ceremonialismo, vamos a decir, sino estamos con patriotismo, porque patriotismo es lo que se enseña en las escuelas, cosa de ver fidelidad y respeto a la nación. Eso se enseña en las escuelas. ¿Y qué pasa? Los alumnos tienen tiempo para orar, tienen tiempo para escuchar la voz de Dios. Ya no tienen tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque todos están ocupados más en qué, en los exámenes del Estado que los provee. Están ocupados en que los hijos aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, que sean súper inteligentes, que se gradúen. Y cuán orgullosos nos sentimos cuando nuestros hijos nos traen 100 a la casa, ¿no es cierto? Hermanos, y nuestros hijos no tienen tiempo para orar, para saber quién es Jesús, para saber quién los puede salvar, quién les puede ayudar. No hay tiempo para eso. Esa es la educación de hoy en día. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran obscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Recuerden, estamos hablando de la educación judaica. Y hoy en día podría decir que está peor, ¿no es cierto? Porque ahora miremos a los jóvenes y a nuestros niños. Su intelecto realmente, hermanos, está paralizado. Como yo les decía anteriormente a mis hermanos en los seminarios anteriores, en mi clase de 22 niños pensantes, tal vez solamente 2, niños que piensan y razonan, pero el resto de ellos no tienen esa capacidad de raciocinio, de pensamiento, de pensar por sí solos y de discernir entre lo bueno y lo malo. Ya no lo tienen. Les es muy difícil enfocarse en algo, pensar en algo. Se les da una lectura para que lean. Qué difícil, hermanos, que puedan tener una comprensión de lectura y responder a preguntas simples. Y eso es lo que está pasando, hermanos. El intelecto se paraliza. Nuestra juventud, hermanos, nuestros niños son reprimidos en las escuelas. Y eso es lo que hoy también es hoy en día. Ahora vamos a ver un poquito, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de nuestros niños y de nuestros jóvenes. ¿Qué afecta la conducta y salud de los niños hoy en día? Vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Por qué nuestros niños en las escuelas se comportan mal? ¿Por qué nuestros niños en las escuelas vienen con calificaciones muy bajas? Niños que vienen estresados por los exámenes, ansiosos.
Y muchas veces los padres son llamados por todos diferentes tipos de problemas que tienen los niños. Vamos a ver uno de los puntos más importantes de cómo la escuela reformada, voy a decir reformada porque se reformó para no un bien para nuestras familias y para nuestros niños, sino más bien para un mal. En la educación cristiana, en la página 13, el Espíritu y Profecía nos dice: el sistema educacional seguido en lo pasado durante generaciones ha sido destructivo para la salud y hasta para la vida misma. Muchos niños han pasado 5 horas diarias en salones de clases sin ventilación adecuada ni espacio suficiente para la saludable acomodación de los alumnos. El aire de tales salones pronto se vuelve tóxico para los pulmones que lo inhalan. Niñitos de miembros y músculos endebles y cerebros no plenamente desarrollados han estado encerrados en esas aulas con perjuicio para ellos. Muchos no tienen más que un débil asidero como punto de partida para la vida. El encierro diario en la escuela los convierte en nerviosos y enfermos. Sus cuerpos carecen de desarrollo debido al estado de agotamiento del sistema nervioso. En otras palabras, hermanos, sedentarismo. Eso es lo que está pasando hoy en la actualidad. Pero acá el Espíritu de Profecía dice 5 horas. ¿Nuestros hijos están 5 horas en las escuelas? Están más de 5 horas. Más de 5 horas. Pero claro, hoy tenemos más confort en las escuelas porque nos han dado, ¿qué cosa? Aire acondicionado, ¿no? Calefacción, ¿no? Cierto, alfombras, ¿no? Pero con todo, hermanos, no es el aire fresco que se debería respirar dentro de los salones, ¿no? Aún todos estos aparatos que producen aire artificial o calor artificial también tienen problemas, ¿no? O sea, la persona, hermanos, que vive encerrado en un ambiente así, tiene problemas de salud. Y aquí lo dice, el encierro en las escuelas los convierte en nerviosos y enfermos. Lo que a mí me viene a la mente, hermanos, es que es una grande preocupación. Porque imagínense, hermanos, aquí estábamos, el Espíritu de Profecía habló de 5 horas. Pero estoy segura que en el futuro, hermanos, no va a ser 5 horas los niños o 8 horas en clase. Los niños van a estar más largo tiempo. ¿Por qué? Con todo el avance de la tecnología van a haber grandes cambios, hermanos. Cambios tremendos por los cuales el niño va a estar más encerrado. Te digo, en una casa de 4 paredes, encerrado, porque lo van a tener todo virtual. Con solo ponerse un lentes en los ojos, lo van a tener todo virtual. Ellos van a poder ir a donde ellos quieran, virtual. Pero ¿y qué pasará con su cuerpo? Sin movimiento. O apenas un movimiento, un poco movimiento tal vez. Hermanos, lo que la tecnología va a traer es terrible. Tal vez maravilloso para la juventud, sí, muy maravilloso. Pero para la salud del cuerpo humano va a ser un terrible cambio, hermanos. Que estoy segura va a traer tremendas enfermedades, peores de las que ahora. Los estilos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice: los estilos de vida sedentarios aumentan todas las causas de mortalidad, doblan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, y aumentan los riesgos de cáncer de colon, presión arterial alta, osteoporosis, trastornos lipídicos, depresión y ansiedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre el 60 y el 80% de las personas en el mundo, tanto de países desarrollados como en desarrollo, llevan estilos de vida sedentarios, lo que lo convierte en uno de los problemas de salud pública más graves, pero insuficientemente abordados de nuestro tiempo. Se estima que casi 2/3 de los niños también son insuficientemente activos, con implicaciones serias para su salud futura. ¿Cuánto? 2/3. Estamos hablando mundial, hermanos. No estamos hablando solamente de este país. Es mundial. El sedentarismo es una de las causas que ha
este sistema en que estamos viviendo ha producido sedentarismo. Trabajamos encerrados en 4 paredes, trabajamos sentados, que prácticamente los niños no tienen energía, hermanos. Niños chiquititos, me acuerdo, les voy a hablar de hace ¿cuántos años? 30 años atrás, tal vez. Los niños tenían más energía porque salían a jugar. Niños de 3, 4 años no se cansaban, ellos no sabían qué es cansancio. Pero lamentablemente, hermanos, hoy en día un niño que viene a pre-K o viene en kindergarten, los niños vienen cansados. Tú los haces saltar un ratito jugando, cantando, tal vez 15 minutos, ellos ya están cansados y quieren sentarse. Hermanos, no hay energía para los niños. Y es porque tampoco no se les enseña, porque los padres también están en lo mismo. Los padres no tienen tiempo. Se van al trabajo, vuelven cansados a casa y los niños tal vez, vamos al parque, no hay tiempo, estoy cansado. Juega con tus juguetes, mira aquí está el tablet, toma mi cell phone, tú puedes ver ahí lo que tú quieras. Hermanos, todo ese tipo de descuidos es lo que está haciendo este sistema en el que estamos viviendo. Sedentarismo es uno de los grandes problemas que en la actualidad está produciendo enfermedades también. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a velar por nuestros hijos. En Joyas de los Testimonios, la página 74 nos dice: en vez de la ciudad atestada, buscad algún lugar apartado donde vuestros hijos estén, hasta donde se pueda, protegidos de la tentación, y allí educarlos para ser útiles. El profeta Ezequiel enumera así las causas que condujeron al pecado y a la destrucción de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16:49. Todos los que quieran escapar a la suerte de Sodoma deben rehuir la conducta que trajo los juicios de Dios sobre aquella ciudad perversa. Si se acuerdan ustedes que hablamos de la Agenda 2021, de las mega cities o mega ciudades que se están construyendo, hermanos, para allá vamos. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Eso, soberbia, dice saciedad de pan, o sea que tenían abundancia de comida, hermanos, o sea nadie se moría de hambre. Dice ociosidad, abundancia de ociosidad, o sea, tenían demasiado tiempo libre. Y claro, cuando tienen demasiado tiempo libre siempre buscan con qué ocupar los niños su tiempo. Y de eso no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Porque el niño ya bien comido, encima en la escuela no les dejan muchas tareas o responsabilidades, entonces el niño tiene demasiado tiempo para poder jugar o hacer otra cosa, pero lamentablemente ojalá hoy en día los niños salieran al parque a jugar. Ya no salen al parque, sino que se sientan enfrente de la computadora, el internet, video games. Entonces los niños ahí pasan el tiempo, hermanos. Hermanos, es casi lo mismo que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, no hay gente pobre. Usted ve acá en Estados Unidos hay gente pobre. Les pregunto, ¿hay gente pobre? Como una fecha mi hijo, me acuerdo, le digo un día para Navidad, le dije: ¿por qué no buscas a un amiguito que es pobre? Le digo, en la escuela, así le podemos comprar algo para regalarle para Navidad. Hay que ser un ángel para el niño. Le digo, tú vas a ser el ángel del niño. Y Joaquín se fue a la escuela, y en la escuela, dice, empezó a ver y vio a un niño que estaba con su camiseta sucia y media rotita, y se acercó y le dice: ¿tú eres pobre? Y cuando el niño le miró, se enojó y casi le pega, dice. Y él viene y me dice, y le digo, ¿encontraste a alguien que realmente necesita algo? No encontré a nadie, porque mami, yo le pregunté que si era pobre y más bien se enojó conmigo y me quería pegar. Y yo me reí y dije, ok, parece que aquí no hay pobres en este país. Entonces, hermanos, en este país hay todo eso, abundancia y demasiado tiempo libre, especialmente para nuestros niños, demasiado tiempo libre. Otro problemita que estamos
hoy en día encontrarnos, las guarderías y otros tipos de cuidados de los niños. El Instituto Nacional de Salud para el Niño hizo una investigación. Se hace una investigación, esta investigación llevó 10 años, se hizo seguimiento a niños desde 4 años hasta toda la primaria, llegaron a la intermedia, se hizo un seguimiento de 10 años. Y en esta investigación, hermanos, justamente vieron acerca de los cuidados del niño. En esta investigación dieron los siguientes resultados. Los niños en guarderías de mejor calidad tuvieron un mejor desarrollo lingüístico y cognitivo durante los primeros 4 años y medio de vida. También fueron un poco más cooperativos que los que estuvieron en guarderías de menor calidad durante los primeros 3 años de vida. ¿Okay? Estamos hablando de guarderías. ¿Qué quiere decir? Guarderías donde usted paga mucho y te prometen que le van a enseñar. Y por supuesto sí le enseñan y los niños avanzan, claro que sí. ¿Okay? Hicieron la comparación entre 2 tipos de guarderías, una de muy buena calidad y una de baja calidad. Y claro, los de buena calidad aprendieron mucho más que los otros. Los siguientes resultados dieron: los niños con mayor cantidad de horas en las guarderías mostraron más problemas de comportamiento en las aulas de kindergarten que aquellos que habían asistido menos horas. Entonces aquí ya empezamos a hablar de la conducta. Ellos chequearon la conducta. ¿Qué descubrieron acá? ¿Qué resultados les dieron? Que los que pasaban más horas en las guarderías mostraron más problemas de conductas. Y esos problemas de conducta se extendieron a la primaria, o sea, empezando en kindergarten. ¿Okay? Quiere decir que los padres no cuidaron de ellos, sino ¿quiénes? Extraños, ¿no es cierto? ¿Dónde empezó los problemas de conducta? En la guardería. Los niños que asistieron a los centros de cuidado infantil tuvieron un mejor desarrollo cognitivo y de lenguaje. Ahora estamos hablando no guarderías pagadas, ¿no? Sino estamos hablando del programas que hay públicos, como por ejemplo el Head Start. No sé si ustedes han escuchado. Dice, tuvieron un mejor desarrollo cognitivo y de lenguaje. Muy bien, pero mostraron más problemas de conducta en los centros de cuidado infantil y en las aulas de kindergarten que los niños que asistieron a otro tipo de cuidado infantil. Que estamos hablando del programa que el Estado provee a los padres pobres, en otras palabras, ¿no es cierto?, que tienen un salario mínimo o menos del mínimo. Y los resultados que tuvimos en esta tablita, ustedes van a ver en este cuadro, vamos a ver el porcentaje de niños que tuvieron cuidado, vamos a decir, de padres y que estuvieron en otros lugares sin cuidado de los padres. En la primera parte vamos a ver el cuidado parental. El azul que ustedes ven es el niños de 5 a 8 años. El verde, niños de 9 a 11 años, y el celeste, niños de 12 a 14 años. Cuidado de los padres, como ustedes ven, menos de un 5 o 4% en niños de edad de 5 a 8. ¿Ustedes ven el 5%? O sea, que quiere decir que no, los padres no se dedican a cuidar a sus hijos, prefieren mandarlos a otros lugares, que los cuiden los extraños. Cuidado del padre. Qué interesante, en este gráfico, hermanos, encontramos que el cuidado de padres para los niños de 5 a 8 años, 26%. De 9 a 11 años, 24%. Y de 12 a 14, 20%. ¿Quién? Los padres, que quiere decir que hay más mujeres trabajando que padres. Los padres se encargan de cuidar a los niños. Y ahora vamos a ver cuidados que los padres prefieren mandarlos a otros lugares, menos que se queden en casa cuidándolos. Cuidados los dejan con los abuelitos, y ustedes ahí ven un 21% entre niños de 5 a 8, 9 a 11 años, 21%. Y niños cuidados por los abuelitos, 12 a 14 años, un 11%.
Cuidados en la casa, pero usted lo deja encargado a un pariente cercano, que lo puede cuidar una tía o un primo, ¿no? Entre un 6, un 7, un 6% y un 3%. Cuidado en la casa por alguien que no es su pariente, o sea, puede ser cualquier otra persona que usted lo deje encargado, pero viene a cuidarlo a su casa. Ahí tenemos el 10% en niños de 5 a 8 años, 9 a 11, 6% y de 12 a 14, 3%. Y en un centro, ¿no es cierto? En estos centros guarderías donde usted paga mucho dinero para que le enseñen, niños de 5 a 8, 14%, niños de 9 a 11, 4% y niños de 12 a 14, 1%. Ahora, enrichment activities, o sea, ya les ponen como una escuelita donde el niño va a aprender más. Tenemos de 5 a 8, 18%, niños de 9 a 11, 21% y niños de 12 a 14, 18%. Pero lo más interesante, hermanos, es el último, las últimas barras. Dice, cuidados solos, que al final los dejan solos a los niños en sus casas. Niños de 5 a 8 hay un 2%, niños de 9 a 11, 10% y 33% niños de 12 a 14 años. Que quiere decir que a los niños de 12 a 14 años los dejamos en la casa solitos y si hay hermanos menores, ellos se encargan de cuidar a los niños, porque mamá y papá tienen que trabajar, están tan ocupados que no pueden cuidar. Y a estos niños de 12 o 13, 14 se les carga la responsabilidad a su menor edad de ser padres, hermanos, padres de esos niños pequeños. Ese es el sistema en el que estamos viviendo, esa es la sociedad en que estamos viviendo, guarderías. Y esto, por supuesto, no trae buenos resultados en la conducta de los niños. La pregunta es, ¿quién? Entonces, ¿quién está cuidando? ¿Quién está educando a sus hijos? ¿Quién? Otros menos usted, ¿no es cierto? Otros menos papá y mamá. Y por eso es que ahí vemos luego conductas y problemas en los niños. Otro asunto del cual voy a hablar son los traumas en el hogar. La doctora Nancy Rapport, ella es profesor de la Escuela de Medicina en Harvard, especialista en el cuidado de salud mental, hizo una investigación también. Y en esa investigación ella encontró problemas que los niños se enfrentan en las escuelas. Y ella señaló, los niños que muestran mal comportamiento no se sienten seguros en casa. Hermanos, ¿cómo un niño se va a sentir seguro en casa cuando el niño es dejado con papá o con la abuelita o con el pariente o con el vecino o en una guardería o en otro lado o en las escuelas? Menos el padre se dedica al cuidado de ellos. Lo más triste, hermanos, es lo que está pasando. Y ella sigue diciendo, pueden actuar como terroristas en la escuela con comportamientos bastante intimidantes. La mayoría de los niños en riesgo, dice, son niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que también han sufrido un trauma. Son hipervigilantes, no tienen un funcionamiento ejecutivo, malinterpretan las señales y entran en combate. Y les voy a decir, hermanos, que si es ciertamente así como dice, entran en combate los niños. Niños cuando en primer grado, segundo grado, hermanos, vienen con una ira, vienen muy agresivos, kindergarten, y empiezan a tirar, a golpear a sus compañeritos, a tirar las sillas. Hermanos, todo eso se ve en la escuela. Se ve cómo los traumas del hogar los afecta a los niños. Y los maestros miramos todos esos problemas. Cambian, los traumas que hay en la casa son por muchas causas, hermanos. Muchas causas. Vamos a hablarlo un poquito más adelante. Otro importante asunto, hermanos, es los cambios en la relación familiar. Especialmente aquí vamos a hablar de los divorcios. Las últimas investigaciones realizadas en Estados Unidos por Janet Lofas en su libro Step Parenting nos muestra el impacto
que el divorcio está produciendo en la sociedad actualmente. Los resultados que ella encontró en sus estudios son: la familia se encuentra en un proceso de transformación y cada vez es más frecuente hallar el sistema de familia reconstituida. 1.300 nuevas uniones se presentan cada día. El 50% de las familias americanas corresponde hoy a segundas uniones. El promedio de duración de un matrimonio actual es de 7 años y 1 de 2 matrimonios terminan en divorcio. Imagínense, hermanos, la sociedad, 1 de 2 en divorcio. Y el 50% está casado pero con su segundo matrimonio. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Sin embargo, aproximadamente el 66% de las parejas de segunda unión que tienen hijos de primer matrimonio se separan. ¿Qué quiere decir? Usted se separa de su primera pareja, se vuelve a casar, pero después también se divorcia otra vez. Y tal vez se vuelve a casar. Y tal vez eso continúa, quién sabe hasta cuántas esposas o esposos. El 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos y su nueva pareja. Hermanos, qué trauma que el niño no viva ya con sus mismos padres. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo hoy día. 50% de las mujeres están vinculadas a una familia reconstituida como madres o esposas de hombres con hijos. 50%, hermanos. 2 de 3 primeros matrimonios de parejas menores de 30 años terminan en divorcio. Menores de 30 años. Quiere decir que tal vez esa pareja que se conocieron en la high school o terminaron en la universidad, se graduaron juntos, es más probabilidad que esas parejas jóvenes terminen en divorcio. Y de acuerdo a las estadísticas, 1 de 2 terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque se casan demasiado jóvenes, hermanos. Y por supuesto el divorcio está afectando demasiado a los niños, bastante. Y eso es lo que forma grandes traumas. Las investigaciones realizadas por Judith Wallerstein, psicóloga experta en temas de divorcio, reportan los siguientes resultados. El 41% de los hijos de padres separados tienen miedos incontrolables, son agresivos, tienen baja autoestima y presentan dificultades en su comportamiento o desempeño escolar. Eso es lo que está sucediendo con los niños de padres divorciados o hijos que viven con otros padres. 41%, hermanos, miedos incontrolables. No hay seguridad, o sea, que quiere decir que los niños viven con miedos, miedo al futuro. ¿Qué podrá pasar luego? Y si mi mamá se busca a otro hombre, ¿y qué pasará? O sea, hermanos, está pasando todos estos problemas hoy en la actualidad y en nuestras familias. Otro problema que los niños tienen que afrontar son padres solteros. Los padres solteros a menudo deben asumir más horas en el trabajo para cumplir con las responsabilidades financieras, lo que hace que los niños se sienten descuidados y sin apoyo. Ellos experimentan los efectos de la inestabilidad económica y mucha inseguridad por lo que será el futuro. Yo lo he vivido esto, hermanos. Y es muy triste porque los niños se sienten con miedo y piensan y dicen, ¿y qué le pasará a mí? Si le pasara algo a mi mamá, ¿qué será de mí? ¿A dónde iré a parar? O sea, usted dirá que los niños no piensan, ellos piensan porque sienten esa inseguridad. Porque cuando papá y mamá van a recoger a la escuela a sus niños y tú no estás ahí porque estás trabajando y lo dejas después de la escuela que lo cuiden con alguien más, ellos se sienten inseguros, se sienten asustados, tienen miedo. Y eso es lo que pasaba con mi hijo. Muchas veces me decía, ¿dónde estabas? Te he estado esperando. Me da miedo, ¿y si te pasa algo? Estoy hablando de niños de 8 o 9 años, hermanos. O sea, es demasiado inseguridad. Inestabilidad económica. Según el artículo de 2007 titulado El impacto de la pobreza en los resultados educativos para los niños en la revista Pediatric Child Health,
demostraron que los niños de familias pobres tienen deficiencias en vocabulario para poder comunicarse y reconocimiento de números y símbolos. También sufren de falta de concentración, trabajo en equipo y juego cooperativo. La investigación llevada a cabo por la Sociedad para la Investigación en el Desarrollo del Niño también encontró que los niños de las familias de bajos ingresos tienen menos apoyo de los padres y muestran niveles más altos de cortisol, lo que se ha asociado con niveles más bajos de desarrollo cognitivo. En otras palabras, hermanos, estamos hablando de pobreza, puedo decir entre comillas. O sea, yo diría no pobreza. Papá tiene que trabajar, mamá tiene que trabajar, se quedan solos en la casa, los vienen a recoger tarde a la escuela, los niños llegan a la escuela, se sienten tristes y el rendimiento, por supuesto, ahí es bajo. ¿Por qué? Porque son traumas que los niños están enfrentando, mucha inseguridad, deficiencia en el vocabulario, no tienen la capacidad de expresarse o de escribir cosas simples, no pueden, como decir, descríbeme cómo es esta mesa. No pueden porque no tienen vocabulario, porque los padres no hablan con los niños, porque no tienen tiempo para hablar a los niños. El padre llegó a las 6, 10 de la noche a casa, o 7 de la noche, apenas le prepara la comida, recoge al hijo, le da de comer y es hora de dormir, vete a la cama. No hicieron tarea, no hicieron nada, van a la escuela, otra vez sigue la misma rutina de todos los días. Los niños sufren, hermanos. Y la escuela será un buen lugar para ellos. ¿Los niños tendrán apoyo ahí? No, porque en la escuela solamente los maestros estamos ocupados en que el niño tiene que aprender. Tiene que aprender, no tenemos tiempo para preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No hay tiempo, hermanos. Y por eso es que los niños reaccionan, tienen conductas agresivas, se vuelven hiperactivos, van molestando a uno y a otro de su compañero, van haciendo sonidos en el salón, no dejan que los demás se concentren. Hermanos, esa es la conducta que los niños están mostrando hoy en día. Esos son los tipos de niños que estamos criando y educando. Hablaba del cortisol. Qué interesante, hermanos. Cuando yo digo esto, el cortisol es una hormona esteroidea producida por la glándula suprarrenal. Los niveles altos de cortisol se presentan en los niños que viven estresados y con miedos, que viven con mucha inseguridad. Esa hormona se les eleva y en ese momento el niño en que la hormona se le eleva, ¿qué cosa tiene? Resistencia, represión, reproche, rencor, rabia, resentimiento. Los niños van con todas esas conductas a la escuela, hermanos, y allí lo reflejan. Terminan los niños castigados, llaman a los padres los castigan. ¿Qué tipo de apoyo? Esos son los problemas que está sucediendo en eso. Recuérdese eso, hermanos. Si su niño es agresivo, si su niño está hiperactivo, no le hace caso, no le obedece, es porque justamente es lo que le estamos dando eso. No hay apoyo en casa. Trabajo demasiado, no tengo tiempo para cuidarlos. Los recojo demasiado tarde, no tengo tiempo para hablar con el niño. Otra de las cosas es la actitud de los padres frente a la educación. Los niños aprenden primero imitando el comportamiento que ven modelado para ellos. Según el artículo del 2009 publicado en el sitio web del Centro Nacional de Información sobre Biotecnología, muestran una correlación positiva entre el nivel de educación de los padres y las actitudes de sus hijos hacia el superamiento académico. Los niños que tienen padres que fomentan el éxito académico tienen más probabilidades de desarrollar sus propias aspiraciones de educación superior. De esa manera, la educación de los padres es un buen predictor del éxito académico de un niño. No les traje yo, este es un artículo escrito por Bennett en el 2013. Este artículo no les he traído para fomentar que ustedes lo pongan en la escuela, que continúe la educación superior.
No. Sino, hermanos, qué importante es que si usted como padre cristiano, usted tiene ese deseo de superación cristiana en su hogar, respetando los principios de Dios en su casa, usted va a hacer que su hijo mismo desarrolle un espíritu noble, amoroso para Dios y de querer servir a Dios. Entonces, usted como cristiano, ¿qué es lo que le está reflejando a su hijo en su casa? Usted que dice que es padre cristiano, que viene todos los días aquí o todos los sábados aquí a la iglesia, los miércoles congrega aquí. O sea, como padre cristiano, hermanos, ¿qué es lo que le está reflejando? Una superación espiritual. Debería ser ese nuestro deber, nuestra labor. Ser positivos, darle ese amor que ellos necesitan para que puedan salir de esos problemas en los que están metidos, de esas conductas en las que ellos tienen. Hermanos, el remedio para todos estos problemas es el amor. Amor, paciencia y ayudarles a ser positivos y mostrarles, hermanos, de que Dios está allí para cuidarlo también y para protegerlo, que no estamos solos, que Él nos va a ayudar a superar y salir de todo esto. Otro asunto que mucho está afectando a nuestros niños hoy en día en la actualidad. Tal vez usted dirá, no, mi hijo no está atravesando esto. Hermanos, es el abuso infantil. Formas de abuso infantil son 4. Abuso físico, no les voy a explicar esto, o sea, cuando el padre específicamente golpea a los niños. Abuso sexual, ha habido muchos casos. Por eso justamente las madres son las encargadas de cuidar a sus niños. Las madres, porque algunas veces ni los padres se les puede confiar a los niños ni a las niñas. Es la responsabilidad de la madre que tiene que estar al lado del niño o la niña. Y hay de estos casos, hermanos. Solo que los niños pequeños no hablan, no dicen nada, o se sienten amenazados. De estos casos hay muchos, hermanos. ¿Dónde lo vemos? En las escuelas. Tal vez usted lo ha vivido, no lo sé, pero eso es lo que pasa. No me va a decir que porque somos miembros a cristianos o familias cristianas, no me va a decir que no estamos exentos de estos problemas. Puede haber. Por eso cuán importante que la madre tiene que estar cuidando a sus cachorros, velando por ellos todos los días, cuidando de no dejarlo en ningún lado. Imagínese que usted lo deja desde pequeñito en esas guarderías, en unos lugares cuidados por extraños. ¿Usted qué cree que estará pasando? Los niños serán manoseados y el niño no dirá nada y no va a decir nada porque no saben hablar todavía. Solo muestran conductas solamente lloran, los niños reniegan. ¿Usted ha visto un bebito maltratado? No dice nada, pero el niño, su conducta cambia. Y a veces las madres no sabemos leer la conducta de los niños. Y le decimos, es que solamente es un renegón. Pero no sabemos qué estará pasando, hermanos. Abuso emocional. Es otro abuso que hacemos. ¿Qué es emocional? O sea que los maltratamos, los insultamos, decimos no vales para nada, mira, no puedes hacer nada, tú eres inútil, mira, aléjate de mí. Hermanos, pecamos, todos hemos pecado de eso, hermanos. Y nuestros hijos les duele, hermanos, en el corazón les duele, hermanos. Ellos no nos dicen, se lo guardan, se lo graban y simplemente no te lo dicen, se lo guardan. Y cuando lleguen a ser grandes, un día te lo van a decir. Te lo van a decir. Por eso mejor ahora, hermanos, usted pregúntele, hijo mío, ¿en qué te he hecho daño? Dime cómo te he tratado, dímelo. Y si su hijo le dice cómo le he tratado, dígale perdóname. Porque su hijo sí le va a perdonar. Pero es cuando usted ahora tiene que hacerlo, hermanos. Negligencia. La negligencia, hermanos, es cuando usted ya no muestra apoyo, absolutamente no se interesa por el niño. El niño está sucio, sin bañarse, no ha comido,
Está como un animalito en la calle, yendo de la vecina al otro vecino buscando que le den un pan. Hermanos, ese también es abuso, negligencia. Cuando uno no cuida a los niños, no los cuida, se desentiende. Todo eso, hermanos, son traumas. Y esos niños, hermanos, van a las escuelas. Así van a las escuelas. De acuerdo con KidsHealth.org, las víctimas de abuso infantil son conocidos por estar en alto riesgo de participar en conductas de riesgo y mal comportamiento en la escuela. Pueden tener problemas para socializar con otros niños y adultos y completar o enfocarse en asignaciones escolares. Estos niños, hermanos, no se pueden enfocar. Además de estos problemas, hermanos, el problema de que la negligencia del padre, no me molestes, mira, toma el tablet, toma el internet, vete a jugar video games, vaya a mirar televisión, pero déjame aquí tranquilo, déjame en paz. Estos niños son los que muestran conductas hiperactivas, porque ellos tratan de llamar la atención a los maestros, o llamar la atención a la gente que le está cuidando, para que, es un modo de llamar auxilio, ayúdenme. Pero sin embargo nosotros lo decimos que no, este niño mira se porta mal, no, mejor que se aleje, yo no lo quiero aquí a mi lado. Hermanos, estos son nuestros niños hoy en día. ¿Lo serán? Vean a sus nietos hoy en día, vayan a ver a sus hijos si tienen pequeños. Chequee la conducta de sus niños, obsérveles, y si los ve así, agárrelos, déles un abrazo. Cariño, paciencia es lo que necesitan esos niños, hermanos. Ahora hablemos del deber de los padres. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del Señor. Me pareció muy gracioso encontrar estas fotografías. Primer día de escuela. ¿No es cierto? Los padres quieren ser libres. Los tuvieron todo el verano y se cansaron con los niños, porque a veces los padres no los pueden soportar ellos mismos a sus hijos. No los pueden soportar. Los hijos estorban. Entonces, cuando llega el primer día de clases, los padres ahí, pongamos la mochila, comprémosle su ropa, vamos ya, váyanse. No, el padre se siente libre, ahora ya sí puedo estar. Y le voy a decir, hermanos, que hay padres que los mandan a las escuelas para dormir todo el día. No se dedican ni a trabajar por el sistema. ¿Por qué? El sistema, ¿qué cosa les provee? Un income bajo, ok, aquí tienes food stamps, aquí tienes stamps, ¿no? Tú puedes comprar la comida, entonces no necesitas trabajar. Entonces a dormir todo el día. Ha sucedido, hermanos, eso sucede en la escuela, duermen todo el día. Eso es la libertad, para eso quieren. Y eso es lo más triste, hermanos. Cuando los niños vuelven a la escuela, les preguntan, ¿y cómo les fue? ¿Sus vacaciones disfrutaron? No, estamos aburridos. La respuesta que nos dan los niños. Y es porque los padres no les dan un cuidado, el cuidado que deben en su hogar a los niños. Las madres de hoy. La Educación Cristiana en la página 14 dice: miles de niños mueren a causa de la ignorancia de padres y maestros. Madres hay que dedican horas de trabajo innecesarios a sus propios vestidos y los de sus hijos, con fines de ostentación, y luego alegan que no disponen de tiempo para leer y obtener la información necesaria para el cuidado de la salud de sus hijos. Consideran menos molesto confiar sus organismos a los médicos para estar de acuerdo con la moda y las costumbres. Muchos padres han sacrificado la salud y la vida de sus hijos. Las madres de hoy, hermanos, hay muchas madres, hermanos, que he visto que sí se dedican no solamente a los vestidos, se dedican a que la hija tal vez ya cuando está adolescente empiece a buscar un buen partido, ¿no? Y para eso la visten bonita, para que pueda atraer a alguien. Sí, hay madres de ese tipo también, hermanos.
Entonces, las madres de hoy, hermanos, y espero que ninguna de mis madres que están aquí presentes sean eso, ¿no es cierto? Pero a eso se dedican las mamás. Buscarles bonitos, vestirlas a las niñas. ¿Ustedes han visto vestirlas a las niñas como si fueran adultas, pequeñitas? Qué tristeza cuando yo veo eso. Las modas, hermanos, las ostentaciones. Ustedes no saben cuánto mal, cuántos problemas de salud están trayendo todas esas modas. Ya les voy a traer un tema acerca de eso. Y realmente es triste. Y la madre cristiana tiene que salir de eso, hermanos. Estilos de educación paterna. Las madres de hoy. 4 tipos: autoritario recíproco, autoritario represivo, permisivo indulgente y permisivo negligente. Autoritario recíproco, que quiere decir que el padre con autoridad, ¿no es cierto?, le dice: ok, si tú te portas mal, tú sabes la autoridad, yo te voy a darte una consecuencia terrible, tal vez, quién sabe, o le quita algo que al niño le gusta. Autoritario represivo, que quiere decir reprime al niño, lo asusta, ¿no es cierto? Y el niño se siente asustado, que no dice nada, ni siquiera para defenderse. Tal vez el padre lo está acusando negativamente, pero no dice nada. Reprime al niño, el niño se queda paralizado, que no habla. Permisivo indulgente, deja que el niño le mande. O sea, en este caso el padre indulgente deja que el niño le mande, que el niño haga lo que él quiera. Los papás tienen que darle todo lo que él le pida. Ay de esos padres. Permisivo negligente, la madre, el padre, me voy a mantener tranquila, que hagan lo que quieran. Yo aquí me encierro en mi mundo, que hagan todo lo que quieran. No les cuidan. El espíritu de profecía nos habla también de madres idólatras. Dice: las madres aman a sus hijos con un amor idólatra y les permiten satisfacer su apetito aun cuando saben que ello perjudicará su salud y por consiguiente les acarreará enfermedad y desdicha. Esta bondad cruel se manifiesta en grado sumo en la presente generación. Los deseos de los niños se satisfacen a expensas de la salud y de la buena disposición, por cuanto es más fácil para las madres complacerlos por el momento que negarles aquello que motiva su clamor. Bondad cruel. ¿No es cierto? Hay que darle al niño lo que a él le gusta, no lo que le hace bien, sino lo que a él le gusta. Y en eso estamos, todos pecamos en eso. Porque como mi hijito no quiere comer los vegetales o la sopa, entonces comprarle la pizza. Eso es lo que está sucediendo, complaciendo. O sea, estamos solamente complaciendo a los niños, dándoles todo lo que ellos quieren. Y eso se llama bondad cruel, porque a la larga eso le va a afectar a su salud, a su niño. Y a la larga lo vamos a mandar al hospital. ¿Cuál es el deber de la madre entonces, hermanos? Un ejemplo tan bonito fue en la vida de Ana. Dice: cuán grande fue la recompensa de Ana y cuánto alienta a ser fiel el ejemplo de ella. A toda madre se le confía oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa debe ser mirado como una obra noble y grandiosa. La madre tiene el privilegio de beneficiar al mundo por su influencia y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón. A través de luces y sombras puede trazar sendas rectas para los pies de sus hijos que los llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Ese es el deber de la madre, hermanos. Cuidar de nuestros niños y llevarlos al cielo. Patriarcas y Profetas, en la página 557, nos continúa diciendo:
pero solo cuando ella procura seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, puede la madre tener la esperanza de formar el carácter de sus niños de acuerdo con el modelo divino. El mundo rebosa de influencias corruptoras. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan todas las madres a menudo a su Salvador con la oración. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer? Cumple ella las instrucciones que Dios dio en su palabra y se le dará sabiduría a medida que lo necesite. Sí, hermanos, si no sabemos cómo educar a nuestros hijos, pongámonos de rodillas y digámosle: Señor, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Y Él nos va a ayudar y nos va a dar la salida, hermanos. Si no sabemos qué cocinar porque nuestros hijos no quieren comer lo que les preparemos, pongámonos de rodillas y digámosle: Señor, ¿qué puedo preparar para que Él come? O simplemente decirle: Señor, por favor, cambia el gusto de mi hijo para que él pueda aceptar las cosas saludables. Porque hoy en día, hermanos, nuestros niños están muy difíciles que ellos acepten las cosas saludables. Muy difíciles. Porque los hemos acostumbrado a mucho dulce, a muchas grasas. Y los niños a muchos sabores excitantes. Entonces, cuando usted llega al momento, conoce la reforma pro salud y usted quiere hacer la reforma en su casa, sus hijos le reniegan todo, le rechazan todo y no quieren. Hermano, eso es lo que estamos viviendo, no solo yo, muchos padres, estoy bien segura. Estamos viviendo con eso. ¿Por qué? Nunca los expusimos a nuestros hijos a las cosas saludables desde que nacieron. No lo hicimos. Recuerde que los médicos, las leches, los cereales, todos azucarados. Y nuestros niños están simplemente acostumbrados a eso. ¿Para qué? Para que sostengan el sistema económico de este país. Para que se hagan luego en el futuro que compradores de lo mismo, de cereales, de carnes, de pizzas, de todo eso, hermanos. Hermanos, entonces, qué importante. Si usted no sabe cómo vestir a sus hijos, también igual, póngase de rodillas, dígale: Señor, enséñame a vestir a mi hijo, ¿cómo lo puedo vestir? ¿Cómo puedo ayudarle a que se vista? Hermanos, pongámonos de rodillas y pidámosle al Señor sabiduría, porque Él sí nos los va a dar, hermanos, nos los va a dar. Misión de las madres. Dice: madres, tratad amablemente a vuestros pequeñuelos. Cristo fue una vez un niñito. Por amor suyo, honrad a los niños, consideradlos como un cometido sagrado, no para mimarlos y hacerlos de ellos ídolos, sino para enseñarles a vivir una vida pura y noble. Son propiedad de Dios, Él los ama y os invita a cooperar con Él para ayudarles a adquirir un carácter perfecto. Esa es la misión de las madres. ¿Qué cosa? Que nuestros niños adquieran un carácter perfecto. Con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Padre indulgente. Un ejemplo, Elí. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio juicio. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos y en su niñez lisonjeándose de que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Y eso pensamos, hermanos, que porque está pequeñito, ¿se acuerdan? No lo podemos enseñar todavía. Está muy chiquito, cuando sea grande aprenderá. Pero qué equivocado estamos, hermanos, porque cuando sea grande ya será demasiado tarde. Patriarcas, página 563, nos sigue diciendo:
Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para ser castigados, esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos. En esta forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter que serán una maldición para ellos durante toda su vida y que propenderán a reproducirse en otros. Una maldición, hermanos, para toda su vida. Hermanos, recuerde, es ahora cuando debemos ayudar a nuestros hijos a reformar sus caracteres. Es ahora, no es cuando sean grandes. Cuando sea grande cambiará, no va a cambiar, hermanos. Página 53, Patriarcas y Profetas. Pero sus hijos se habían criado pensando únicamente en sí mismos y ahora no respetaban a nadie. Veían la angustia de su padre, pero sus corazones endurecidos no se conmovían. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. A los hijos ya no les importan los padres. Oigan sus benignas amonestaciones, pero no se dejaban impresionar, ni siquiera cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de las consecuencias de su pecado. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habría sido destituido del sacerdocio y castigados con la muerte. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados y de más responsabilidad. Siguió permitiéndoles que mezclaran su corrupción con el santo servicio de Dios y que infligieran a la causa de la verdad un perjuicio que muchos años no podrían borrar. Y ustedes saben la historia de Elí. Elí murió, sus hijos murieron. La paga fue muy dura y muy grande para él. A los padres en general. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es no solamente para los padres que tienen hijos pequeños, es para usted si todavía sigue siendo hijo y todavía tiene a su padre de edad. Este quinto mandamiento sostiene que se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. Qué importante, hermanos. Si tú todavía que eres hijo, hermanos, miren qué importante. ¿Tiene respeto a tus padres? ¿O usted está peleado con sus padres? Pues si lo está, hermano, es hora de ir y pedir perdón, si usted todavía sigue siendo padre. Y a las madres que tienen o padres que tienen niños pequeños, recuerden, dice, usted está en lugar de Dios respecto a sus hijos. Y usted los tiene que cuidar, como Dios cuidaría de esos pequeñuelos. El quinto mandamiento no solamente requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que los ayuden y consuelen en su vejez. También encarga que sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. ¿Cuántos padres o cuántos hijos hoy en día han puesto a sus hijos en nursing home? ¿De cuántos están sus padres ahí? ¿Están siguiendo la costumbre americana? Porque allá van todos los viejitos abandonados por los hijos a morir solos, rompiendo quebrantando el quinto mandamiento, hermanos. Entonces, qué importante. ¿Usted cree que si a su hijo usted le da una mala educación como le dio Elí, usted cree que sus hijos van a cuidar de usted en la vejez? ¿Le cuidarán? No, hermanos, usted va a terminar igualito en el nursing home. Hermanos, los niños son muy importantes y son sagrados para Dios. Y así también lo debería ser para ustedes. Por eso que usted tiene que educarlo a sus niños, usted mismo, con amor, con fe. Educarlo como Dios educaría a su hijo, como Dios lo educa y le enseña a usted.
Ese es nuestro deber, hermanos. Por otro lado, no se debe dejar a los jóvenes que piensen y actúen independientemente del juicio de sus padres y maestros. Deben enseñarle a los niños a respetar el juicio experimentado y a ser guiados por sus padres y maestros. Se les debe educar de tal manera que sus mentes estén unidas con las de sus padres y maestros, y se los ha de instruir para que comprendan lo conveniente que es escuchar sus consejos. Entonces, cuando se aparten de la mano guiadora de sus padres y maestros, su carácter no será como el junco que tiembla al viento. Si usted todavía está pensando en enviar a sus hijos a las universidades, hermanos, recuerde que usted tiene que prepararlos y educarlos como fue educado Daniel. El mejor ejemplo que les puedo dar ahorita. Porque Daniel, con la educación que tuvo, sirviendo en una corte pagana, se mantuvo incólume a todas las corrupciones que había en esa corte. No se apartó ni a derecha ni a izquierda de los caminos de Dios. Él caminó y fue fiel a Dios hasta el final. Si usted piensa mandar a la universidad a sus hijos, tiene que haberlo educado como Daniel. Porque si no lo ha hecho, usted lo mandará allá y su hijo se perderá completamente. Porque las universidades, hermanos, están educando ateos, están educando gente que odia a Dios, están educando jóvenes que se rebelarán a usted, a sus principios cristianos, se burlarán de usted. Eso es lo que al final usted tendrá. Por eso es importante, hermanos, ahora es, qué importante que nuestros jóvenes, dice, les debe enseñar a que no anden independientes del juicio de sus padres, que ellos aprendan a escuchar el consejo experimentado de sus viejos, de sus mayores. Pero ahora les pregunto, ¿los jóvenes nos escuchan? No, hermanos, los jóvenes se tapan los oídos, no nos quieren escuchar, no nos respetan, no les importamos. Nosotros les lloramos, les aclamamos y ellos no les importa. Sus palabras favoritas es I don't care, no me importas. Eso es lo que está pasando, hermanos, con la juventud. La enemistad de Satanás contra la ley de Dios lo ha incitado a guerrear contra cada precepto del decálogo. Con el gran principio del amor y la lealtad hacia Dios, el Padre de todos, se relaciona estrechamente el principio del amor y la obediencia a los padres. El despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Así se explican los esfuerzos de Satanás por menoscabar la autoridad del quinto mandamiento. Entre los paganos se prestaba poca atención al principio ordenado en este precepto. Si su hijo le desprecia, hermanos, ya no le obedece, recuerde, se está despreciando también la autoridad de Dios. Por nuestra culpa, hermanos, por nuestra mala educación. Por eso es que rechaza a Dios. Eso es lo que está pasando con la juventud hoy día, hermanos. Ellos rechazan porque te ven como eres. Se recuerdan lo que le hiciste. Padre negligente, padre indulgente, madre indulgente, madre idólatra. Ellos recuerdan. Entonces todo eso hace que luego ellos nos faltarán el respeto y no les importaremos para nada. El despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Ellos ya no quieren escuchar y no nos escuchan, hermanos. En muchas naciones se solía abandonar a los padres a darles muerte cuando la vejez los incapacitaba para cuidarse de sí mismos. En la familia se trataba a la madre con poco respeto y después de la muerte de su esposo se le exigía que se sometiera a la autoridad del hijo mayor. Moisés insistió en la obediencia filial, pero cuando los israelitas se apartaron de Dios, menospreciaron el quinto mandamiento junto con los otros. ¿No está sucediendo hoy en día esto, hermanos? Los ancianos no valen nada. Me dio mucha pena una fecha cuando entré, no una sola vez. Entré varias veces en aquellos entonces cuando íbamos a McDonald's o íbamos a comer a otro restaurante con mi hijo. Llevaban al padre, el abuelo, mamá o papá,
hijos, y el padre iba atrás de ellos. El padre se sienta en la mesa, hermanos, y los hijos se sientan y los nietos se sientan, nadie le habla. Nadie. Me dio tanta pena ver varias veces esa escena. Yo dije, ¿qué es lo que está sucediendo con esta cultura americana? ¿Cómo es posible que excluyan tan feo a los padres? Cuando el principio que se nos ha enseñado en nuestros países, hermanos, es que debemos cuidar a nuestros padres en su vejez, porque al menos ese principio yo lo tengo. Pero la cultura, nuestros hijos se han americanizado, que estoy segura que muchos de ellos, que ya están grandes, están pensando mandarlos a ustedes al nursing home, para que allí terminen sus días y mueren solos. Hermanos, es eso. Estamos como los paganos, deshaciéndonos de los padres porque ya no lo queremos, porque están viejos. Recuerden, eso también a un día nos puede llegar a nosotros. Pero hermanos, ahora es cuando tenemos que arrodillarnos, ir y decirle, hijo, perdóname por todo lo que yo he hecho. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. Patriarcas y Profetas, página 565. Hermanos, en esta sociedad, especialmente en este país, mayormente los padres hacen lo que los hijos les dicen. Eso es lo que les enseña la cultura americana. Los padres tienen que hacer lo que el hijo le dice. Ya no es el padre haga lo que usted le dice, el hijo haga lo que usted le dice al hijo. No, se ha cambiado los roles. Los niños son bien demandantes y ellos quieren tener lo que ellos te piden. Si ellos no tienen, usted ya sabe qué va a pasar. Pataletas, tal vez algunos hasta les patearán los hijos, les abofetearán, sí, porque usted no le quiere dar. Y con todo eso, las pataletas y bofeteadas, usted al final terminará dándole lo que él quiere. Pero recuerden, hermanos, tremenda maldición en hacer que nuestros hijos nos manden a nosotros. Padre indulgente. No, Señor. Es nuestro deber, hermanos, enseñarle respeto hacia los padres, amor. Todo eso es bien importante. Y si la lámpara de la existencia se apaga, los niños mueren o los jóvenes mueren, los padres y maestros no piensan haber tenido participación directa en la extinción de la chispa vital. Al lado de las sepulturas de sus hijos, los atribulados padres consideran su aflicción como un acto de providencia, cuando a causa de una ignorancia inexcusable fue su propia conducta lo que destruyó la vida de sus hijos. Blasfeman al atribuir la muerte un designio de la providencia. Dios quería que los pequeñuelos viviesen y fuesen disciplinados, que pudieran poseer hermosos caracteres, le glorificasen en este mundo y le loaran en el mejor mundo. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la educación, hermanos? El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. En el principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza, lo dotó de cualidades nobles, su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados pervirtieron estos dones. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Ese es el verdadero propósito de la educación, restaurar la imagen de Dios en el alma. Restaurarla es el objeto que se concibió el plan de salvación y le concedió un tiempo de gracia al hombre,
Hacerlo volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto que estriba todos los demás. Es obra de los padres y maestros en la educación de la juventud cooperar con el propósito divino y hacerlo son coadjutores de Dios. Llamado a los padres: no os demoréis. La conducción del niño, página 527. Los acontecimientos venideros están proyectando sus sombras sobre nuestro sendero. Padres, madres, os exhorto a hacer los más fervientes esfuerzos ahora en favor de vuestros hijos. Dadles instrucción religiosa diariamente. Enseñarles a amar a Dios y ser leales a los principios de rectitud. Con una fe y elevada ferviente y dirigida por la influencia divina del Espíritu Santo, trabajad ahora. No dilatéis un solo día ni una hora. Haced una obra cabal. Padres, humillad vuestro corazón delante de Dios. Comenzad una obra cabal con vuestros hijos. Rogadle al Señor que os perdone vuestro descuido de su palabra al desatender la preparación de vuestros hijos en la forma de vida. Pedid luz y dirección, una conciencia sensible y un discernimiento claro para que podáis ver vuestros errores y faltas. Dios oirá oraciones tales que emanen de un corazón humilde y contrito. La confesión puede ser necesaria. Si habéis fallado en vuestro deber para vuestra familia, confesad vuestros pecados delante de Dios. Reunid a vuestros hijos en torno de vosotros y reconoced vuestro descuido. Decidles que deseáis realizar una reforma en el hogar y pedirles que os ayuden a hacer del hogar lo que debiera ser. Leedle las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios. Orad con ellos y pedid a Dios que les salve la vida y les ayude a preservarse para un hogar en su reino. En esta forma podréis comenzar una obra de reforma y luego continuar observando el sendero del Señor. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Reunir a nuestros hijos y decirles: perdóname, te he hecho tanto daño, perdóname y quiero reformar cosas contigo. Y empezar a trabajar, hermanos, en esas reformas con nuestros jóvenes, si nuestros jóvenes están apartados. Con nuestros pequeños estamos a tiempo. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Participantes del gozo de Cristo. Vemos un séquito de ángeles a cada lado de la puerta, y al entrar Jesús dice: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí os dice que seáis participantes de su gozo. ¿Y qué es esto? Es el gozo de ver el trabajo de vuestra alma. Padres, madres, es el gozo de ver que vuestros esfuerzos son recompensados. Aquí están vuestros hijos. La corona de vida está sobre su cabeza y los ángeles de Dios inmortalizan los nombres de los padres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo. Hermanos, eso es lo que nos espera, una bendición. Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando se pronuncie el bien hecho del gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán: ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para salvación eterna. Mensajes para los jóvenes, páginas 327. Los ángeles de Dios inmortalizan los nombres de las madres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo. ¿Quiénes? Las madres, hermanos. Con gozo inenarrable los padres ven la corona, el manto, el arpa que son dados a sus hijos. Han terminado los días de espera y de temor. La semilla sembrada con lágrimas y oraciones pudo haber parecido ser sembrada en vano, pero la cosecha es recogida al fin con gozo. Sus hijos han sido redimidos. Padres, madres, ¿henchirán el canto de alegría en aquel día las voces de vuestros hijos? Hermanos, será la recompensa que tendremos al final. Y la maldición: si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy.
los hijos condenarán a los padres infieles. La maldición de Dios descansará seguramente sobre los padres infieles. No solo están ellos plantando espinas que los habrán de herir aquí, sino que deberán arrostrar su propia responsabilidad cuando se abre el juicio. Muchos hijos se levantarán en el juicio y condenarán a sus padres, porque no les reprendieron, y los harán responsables de su destrucción. La falsa simpatía y el amor ciego de los padres los impulsa a excusar y a no corregir las faltas de sus hijos, y como consecuencia estos se pierden y la sangre de sus almas recaerá sobre los padres infieles. Hermanos, qué importante es que cuidemos a nuestros hijos, porque Dios nos reclamará a esos hijos. ¿Dónde están estos hijos que te di para prepararlos para mí? ¿Por qué no están a mi diestra? Muchos padres verán entonces que un amor necio los cegó los ojos para que no vieran las faltas de sus hijos, y dejó que esos hijos desarrollaran caracteres deformados, inaptos para el cielo. Otros verán que no concedieron a sus hijos tiempo y atención, amor y ternura. Su descuido del deber hizo de sus hijos lo que son. Testimonios para la Iglesia, página 424. Para terminar, hermanos. El Señor nos da, hermanos, en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermanos, Dios nos ama. Estamos a tiempo, hermanos. Vayamos, hermanos, pidamos perdón a nuestros hijos. Pidámosle. Y Dios nos va a ayudar a hacer las reformas en nuestro hogar. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Padre precioso, gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que para mí también es una gran luz, Señor, en la que yo sé que tengo que reformar muchas cosas en mi vida y con mi hijo. Señor mío, te ruego por estos padres que están presentes, postrados de rodillas, y por los que estarán escuchando a través de la televisión. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu pueda estar en este momento, Señor, convenciéndonos y convirtiendo nuestros corazones de que debemos hacer las reformas ahora, no esperar a mañana. Señor mío, ayúdanos a reconciliarnos con nuestros hijos, con nuestros niños. Y ayúdanos, Señor, a que ellos se reconcilien contigo, porque por nuestros pecados y por nuestras culpas y por nuestra causa ellos están lejos de ti. Ellos no están lejos de ti porque ellos no te quieren, sino es por culpa nuestra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu nos pueda sustentar y nos puedas dar la fuerza para seguir adelante. Gracias, precioso Dios. Todo lo ponemos en tus brazos y amor. En nombre de Jesús, amén, Señor.